El 26 de noviembre de 2021, en La Pampa, Argentina, llega a la Unidad Médica Regional de Atuel un menor de 5 años en estado crítico, acompañado de su madre y la pareja de esta. Tan mal estado presentaba el menor que los médicos no pudieron salvar su vida. El menor, que lamentablemente había fallecido, respondía a los nombres de Lucio Abel Dupuy, un niño de tan solo 5 años de edad. Posterior a su lamentable fallecimiento, y como es habitual, se procede con la autopsia o necropsia. Esto se da en casos de accidentes, homicidios, suicidios, o cuando la causa de muerte no sea clara para los médicos, y esta acarrea algún tipo de sospecha. Esto con el fin de que esta práctica arroje elementos para a priori una posible investigación o una investigación en curso. Una vez practicado la necropsia al niño, esta reveló que la causa de muerte había sido una hemorragia interna debido a un politraumatismo. Una hemorragia interna es un desangramiento interno, como lo dice la misma palabra, que compromete órganos y vasos sanguíneos. Esto habitualmente se puede ver en accidentes de tránsito, pero el niño no había tenido ningún accidente de tránsito. Lo que sí reveló la autopsia es que el niño había sido brutalmente golpeado. Tan fuertes fueron los golpes que comprometieron sus órganos internos y sus vasos sanguíneos, provocándole un desangramiento. Asimismo, esto reveló que también tenía heridas viejas o golpes viejos, es decir, golpes ya curados por el paso del tiempo, que siempre van a dejar un tipo de cicatriz, dependiendo de lo fuerte que éste haya sido. Asimismo tenía o se encontraron en él quemaduras de cigarrillos. Y lo más atroz, que el niño había sido abusado sexualmente. De hecho, el forense Juan Carlos Toulouse, que estuvo a cargo de esta práctica, dijo que en sus 30 años siendo profesional y realizando este tipo de prácticas, no había visto. Arrojados estos elementos, tanto la madre Magdalena Espósito, de 24 años, como su pareja Abigail Páez, de 27 años, fueron detenidas para investigarlas, ya que la madre era quien tenía la custodia física del menor. Y siempre va a ser así. No solo pasa en Argentina, no solo pasa en Ecuador, no solo pasa en Colombia, pasa en la mayor parte del mundo civilizado. La madre siempre va a tener la custodia del menor. Y si a ellas se les detuvo en ese momento para una investigación, no es porque la justicia sea patriarcal, entre comillas, sino que, por ejemplo, cuando hay un caso de homicidio, el esposo, la esposa, el conviviente, la conviviente, son los principales sospechosos. ¿Esto por qué? Porque es la persona que vive y convive con la víctima. Es la persona con la que mayor tiempo pasa. Por eso, esas personas pasan a ser los principales sospechosos. No porque el sistema sea patriarcal ni nada por el estilo, que ya vamos a ver más adelante, porque estas dos personas, si es que se les puede llamar personas, porque me cuesta mucho, me cuesta demasiado llamarlas personas, eran militantes feministas. Y ya lo vamos a analizar más a fondo, y también las leyes, que porque más allá de que diga tanto el padre como la madre pueden tener la custodia del menor, esto no se da. Esto no pasa. Ahora bien, la madre, teniendo la custodia física del menor, es responsable de su seguridad. Y no estoy hablando que entonces solo la madre es la que tiene la responsabilidad del menor y el padre no. No. Simplemente estoy hablando de lógica. Si el menor se encuentra al cuidado de la madre, en custodia de la madre, va a ser responsabilidad de la misma el velar tanto por su integridad psíquica como física.
Y cuando esté con el padre, pues el padre será el responsable también. Pero físicamente y por lógica, la madre es quien es responsable. La madre es quien es responsable. Y ahora vamos a pasar a tanto las leyes de Argentina, lo que nos hablan, y tanto las leyes de Ecuador, para hacer un ejemplo y para que tengamos claros que la ley va a beneficiar a la madre el 100% de casos. Y más allá de que la ley diga algo, que diga, por ejemplo, tanto la madre como el padre pueden estar a la custodia del menor si esto es beneficioso para el menor, siempre se le va a dar la custodia a la madre, porque se están viendo los derechos de la madre, del padre, y no se ponen en prioridad los derechos del menor. Y aquí tiene que haber una ponderación de derechos, en donde los derechos del menor están por encima de los derechos de los padres. Y eso se debe velar. Ahí es donde se deben hacer peritajes de la vida de cada uno de los padres, investigaciones. Porque un menor no puede quedar a la deriva, porque un niño no puede quedar a la deriva. Se deben analizar e investigar todo tipo de casos. Ahí es donde deben ir estos impuestos que siempre nos sacan, para que hagan su trabajo. No nos estamos inventando nada. Para que la justicia comience a hacer su trabajo. Evidentemente se demostró que tanto la madre como su pareja fueron victimarias y son las responsables del asesinato de Lucio Abel Dupuy. Y digo asesinato porque evidentemente lo es, no es un homicidio cualquiera, no es un homicidio simple. Tal vez en otros países se lo conozca como homicidio agravado. En el Ecuador se lo conoce como asesinato, por el vínculo entre la madre y el hijo, evidentemente. Y eso no pasa porque tal vez la pareja no tenía un vínculo con el menor, entonces no se le va a imputar el asesinato. No, también, porque existe ensañamiento. Existe la tortura y eso es homicidio agravado o asesinato en este país. En declaraciones del padre mencionó que él en varias y en reiteradas ocasiones había pedido la custodia de su hijo. Por más abogados, por más mediaciones que él haya presentado y a las que él haya asistido, nunca se le otorgó la custodia. Siendo que la propia madre del menor decía que ella nunca había querido tener un hijo. Cuando el padre demostró que el niño era víctima de agresiones, era víctima de violencia, pero como la ejercía una mujer, como la ejercía la madre, no pasaba nada. Incluso el abuelo del menor llegó a decir que este esperpento de persona, de ser, lo que les ocurra llamar a esa señora o señorita o lo que quiera que sea o lo que mierda se autoperciba. El abuelo dijo que ella le cobraba por hacer una videollamada con el niño. Tenían una malicia extrema. Eran maldad pura. Y un ser inocente de tan solo 5 años estuvo a merced de estos monstruos. Y por más que el padre y la familia de él hicieron todo para salvarle, la justicia no les permitió. La justicia estuvo a favor de la madre, estuvo a favor de la mujer. ¿Dónde está el sistema patriarcal? ¿Dónde está la justicia patriarcal? Continuando con la legalidad, el Código Civil de la Argentina nos menciona y nos da un concepto de lo que es la patria potestad. Nos dice que es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre las personas y los bienes de los menores, de los hijos, asimismo como el cuidado
mientras ellos sean menores de edad o no se hayan emancipado, lógicamente. También nos dice que en caso de separación de los padres, el ejercicio de la patria potestad corresponderá al padre o madre, quien ejerza legalmente la tenencia. ¿Esto qué nos habla? Que la tenencia puede ser tanto del padre como de la madre. Esto evidentemente, si viviendo en un mundo ideal, si el juez o las autoridades hicieran las indagaciones y vieran dónde el menor puede desarrollarse de menor manera, tanto física como mentalmente, se le otorgaría la tenencia, la custodia, así como la patria potestad, tanto a la madre como al padre, en su defecto. Pero en la práctica esto no se da. Pero aquí podemos preguntarnos, si la ley dice que la tenencia y custodia de los menores puede ser tanto como del padre como de la madre, ¿cómo se elige siempre a la madre? De aquí nos remitimos a algo que se llama la sana crítica del juez. Cuando existe una ley oscura, ambigua, se recurre a otro tipo de leyes para aclararla. Cuando existe este tipo de ambigüedades, entra lo que se llama la sana crítica del juez, que básicamente es de libre albedrío, la valoración del juez, lo que él piensa según su experiencia, según los casos que ha llevado, según la jurisprudencia, según el estado de la sociedad en que se encuentre. Y por eso, siempre, casi siempre, se le otorga a la madre. Y aquí voy a poner un ejemplo práctico. En 100 casos en los que se pelee la custodia del menor, 98 se los van a dar a la madre. Pero ¿qué pasa con esos 2 casos? Y aquí viene lo interesante y lo importante. De esos 2 casos en los que la custodia es del padre, de 100 casos, 1 se da porque los mismos padres progenitores del menor o de la menor llegaron a un acuerdo. La madre dijo: yo no quiero tenerlo viviendo o tenerla viviendo conmigo, quédatelo tú, no hay ningún problema, no lleguemos a litigio, no lleguemos al conflicto, se acabó, es acuerdo de las partes, no hay ningún problema. Y de esos 100 casos, en uno se va a velar por el bienestar del menor. En uno se va a decir: el menor se puede desarrollar tanto mental como físicamente mejor en la casa de la madre, mejor en la casa del padre, mejor conviviendo con el padre, mejor conviviendo con la madre. Que eso debe ser prioridad en estos casos, los derechos y el bienestar del menor. Siguiendo con esta misma línea, nos vamos al artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, en su numeral 2 y en su numeral 4, que próximamente va a ser reformado por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, diciendo que estos numerales son despectivos o discriminatorios para el hombre. Pero ¿qué nos dicen estos numerales? Vamos a ver. El numeral 2 nos dice: a falta de acuerdo de los progenitores, o si lo acordado por ellos es inconveniente para los intereses superiores del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años corresponderá a la madre. El numeral 4 nos dice: si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre. Bien, si nos podemos dar cuenta en el artículo en el numeral número 2, hace referencia a que primeramente si no hay acuerdo entre los padres, y luego se hace referencia al bienestar del menor, cuando eso debería ser prioridad, cuando eso debería ser lo único que importe, y no los deberes y derechos que tienen los padres sobre las personas de sus hijos, sobre los bienes de sus hijos, etc. Eso es lo que se debe priorizar. Una vez analizado esto, es necesario aclarar que el hecho que la custodia se le dé a la madre no siempre quiere decir que eso sea erróneo. De hecho, en la mayoría de casos, y afortunadamente, es lo ideal. Porque hay muchos padres que se desentienden de su paternidad, valga la redundancia, y que muchas veces no saben que tienen un hijo o una hija. Y las madres hacen el rol de padres y madres. Y crían de una manera maravillosa a sus hijos. Pero hay ciertas ocasiones, que afortunadamente no son muchas, pero existen,
y eso es lo que debe preocupar, cuando la custodia se la dan a la madre y la madre la pide por el hecho de que ve a su hijo o a su hija como un rubro económico, como una entrada de dinero. Y la ley no solamente debe designar la custodia, debe velar por el bienestar del menor. Ahí es cuando la Constitución debe ser garantista, no cuando un criminal es condenado. Ahí es cuando la Constitución debe ser garantista. Y volviendo al caso que nos reúne hoy, el argumento de muchas feministas es que este es un caso aislado, que no se da mucho. El hecho de que se dé uno ya es terrible, ya es preocupante, ya es aberrante. Por ejemplo, en Brasil, una pareja de lesbianas mutiló los genitales a su hijo menor, mutiló los genitales y posteriormente procedió a quitarle la vida de 12 puñaladas. No muy lejos, en 2019, en Asturias, España, una madre mató de 53 puñaladas a su hijo y lo escondió en una mochila, maleta, bolsa, como quieran llamarlo. De hecho, el 70% de filicidios son cometidos por la madre. Y aquí no estamos hablando de abortos. Estamos hablando de dar muerte a un hijo ya nacido. Eso es lo aberrante, eso es lo preocupante. Pensando a estos dos monstruos que cometieron este acto atroz, a un ser indefenso, a un ser inocente, es necesario e indispensable recalcar que son militantes feministas. Y por ahí salieron algunas feministas a decir, ellas no nos representan. Pues déjenme decirles que ellas son todo lo que representa y constituye el feminismo. Embanderadas con la consigna muerte al macho, ante la duda tú la viuda. Mata a tu hijo, mata a tu padre, mata a tu hermano, porque son potenciales violadores. Eso es lo que embandera el feminismo. Haciendo de este acto ilícito, haciéndolo ver como un acto heroico de una mujer emancipada. Tratando de que cierto sector de la población desaparezca, porque son hombres y heterosexuales. Y esto no solamente pasa con los hombres, también pasa con las mujeres que no comparten su absurda ideología. Son apartadas, son agredidas, son discriminadas por este grupo político. Porque, como dije en videos anteriores, al feminismo le sirves agredida, al feminismo le sirves lastimada, al feminismo le sirves muerta. Si no es eso, no le sirves y te aparta, te llama alienada, te llama oprimida, producto del patriarcado. Y te hace a un lado. Ese es el feminismo. El feminismo no defiende a las mujeres. El feminismo defiende sus propios intereses políticos. Incluso si por ahí alguna mujer comparte alguna de estas ideologías absurdas, pero políticamente está en contra de lo que ellas piensan, también te harán a un lado. Porque para ser feminista tienes que ser de izquierda. Esto es lo que produce el feminismo. Tratar de normalizar actos delictivos. Y para poner un ejemplo de lo absurdo que es el concepto e ideologías feministas, aquí tenemos ejemplos de 2 tweets. En uno de ellos dice, si al niño lo hubiesen abortado, no hubiese tenido que sufrir 5 años. Es decir, ¿para qué matarlo ahora si podían matarlo antes? Esa es la lógica feminista. Muerte con muerte. Eso defiende el feminismo. Acá tenemos otro tuit que dice que deben investigarle al niño porque el niño algo habrá hecho. Es realmente preocupante. Es realmente indigno
cómo piensa el feminismo. Claramente en estas dos personas podemos ver una incapacidad de sentir empatía muy importante, lo que lógicamente nos lleva a pensar que tienen rasgos psicóticos, quizás rasgos de un psicópata. Pero si vemos más a fondo, sabremos que el psicópata tiene un nivel intelectual o una inteligencia mayor al promedio. Y según podemos leer, estas personas carecen de todo nivel intelectual y de toda inteligencia. Es absurdo. Abramos los ojos de una vez. Entendamos lo que busca el feminismo. Entendamos lo que busca esta organización política. Hace algún tiempo publiqué un video donde al final comentaba que cada vez el feminismo me recuerda más al nacionalsocialismo. Una persona en Facebook comentó: me parece muy bien el video, pero me parece demasiado comparar al feminismo con el nacionalsocialismo. Pero bueno, veamos, ¿no? Hagamos una comparación. ¿Qué grupo político busca el exterminio de un sector de la población en razón de su sexo, ideología, condición social o cultura? ¿Qué organización política hoy en día, llamada feminismo, busca la muerte de hombres heterosexuales, el apartar a personas por su ideología, por su pensamiento? Allí no existe la libertad, es nula cualquier tipo de libertad, ya sea de pensamiento, ya sea de ideología, etc. ¿Quién trata de normalizar estos actos atroces, los homicidios atroces? ¿Quién trata de normalizar esto en este tiempo, en la actualidad? El feminismo. ¿Quién ha dicho que si el bebé no nacido tiene alguna discapacidad que no necesariamente atente contra la vida del mismo, puede ser abortado por algún tipo de deformidad, por algún tipo de incapacidad, etc.? El feminismo. ¿Y esto no le recuerda a ese nacionalsocialismo totalitario, sin libertades? Y es que ya no me parecen lo mismo, son lo mismo, con diferentes banderas, pero persiguen lo mismo. Y este acto atroz, este acto repudiable, no debe quedar impune. Y no me refiero únicamente a que estos dos seres detestables paguen la condena que se merece, misma condena que no devolverá nada ni restaurará nada. Pero es necesario tenerles aisladas de la sociedad por el bien de la sociedad. No me refiero únicamente a eso. Como dije en anteriores videos, es indispensable atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema es el feminismo. Esto es lo que conlleva, estos son los resultados. No nos dejemos engañar ya más. Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo, dámelo.